Hola, me llamo Enrique Querejeta y hoy me quisiera enseñarte cómo se propagan las señales eléctricas a lo largo de los axones de las neuronas. Y lo primero que te quiero mostrar, si no lo sabes, es que todas las neuronas, independientemente de su localización, su función, etcétera, etcétera, constan de partes comunes. Todas las neuronas tienen un soma que vamos a considerar tiene un promedio de diámetro de 10 micrómetros. Y las neuronas tienen unos apéndices, unas evaginaciones que se llaman dendritas. Entonces fíjate bien, otras neuronas se comunican con las neuronas haciendo contactos de sus terminales sinápticas en las dendritas o directamente en el soma. Esa información que está recibiendo la neurona va a traducirse en una señal eléctrica que se va a propagar a lo largo del axón, y la parte final del axón es la terminal sináptica, donde se encuentran las vesículas que contienen neurotransmisores para que se liberen neurotransmisores que exciten o inhiban a otras neuronas vecinas, ¿no? Siempre la transmisión a lo largo de las neuronas ocurre desde el cuerpo o soma hacia la terminal sináptica. Eso es así. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Cuando tú comparas la velocidad de la señal eléctrica que se genera en cables como estos y comparas la velocidad de la señal eléctrica en las neuronas, observas unas diferencias notables. En el momento que yo prenda el contacto, es decir, cierre el circuito, se va a generar un campo eléctrico que se propaga a la velocidad de la luz. Un campo eléctrico que se propaga a la velocidad de la luz. Y prácticamente de forma inmediata se prende este foco. Ahora quiero comentarte un detalle muy importante. Cuando tú analizas con ingenieros o con físicos cómo es la velocidad de los electrones a lo largo de los cables de nuestros equipos electrodomésticos o industriales, ellos te dicen que los electrones se propagan a una velocidad de 3.5 micrómetros por segundo. Sin embargo, en el momento que se genera el campo eléctrico, cuando prendes el contacto, ese campo eléctrico se propaga a la velocidad de la luz. Y entonces, haz de cuenta que los electrones que están dentro del cable son como canicas que están dentro de un tubo, y en el momento que metes una canica de un extremo de ese tubo, automáticamente sale otra canica en el otro extremo, ¿sí? Dicho de otra manera, vamos a considerar para fines didácticos en este video que la velocidad de las señales eléctricas ocurre a la velocidad de la luz, para darle sabor al caldo y ver cómo comparar la velocidad de la propagación de la señal eléctrica en los axones, aunque esto moleste a muchos puristas, ¿no? Físicos o ingenieros. Bueno, fíjate la siguiente cuestión. Cuando tú comparas las señales eléctricas que se generan en las neuronas en primates como nosotros, las neuronas que mayor velocidad eléctrica conducen, o señalización eléctrica, tienen un valor de 125 metros por segundo. Es decir, si tú divides 300 millones entre 125, te va a salir 2.5 millones. Quiere decir que las señales eléctricas que se generan en nuestro sistema nervioso central son 2,5 millones de veces más lentas que las señales eléctricas que se generan en los equipos que usan electricidad normal, convencional. Nuestro sistema nervioso central es anormalmente lento, como la ves. O sea, si llegaran extraterrestres a invadirnos y estos estuvieran diseñados con cables como los que conocemos, cables de luz, pues sería una carnicería, ¿no? Esto. Ahora, quiero mostrarte o enseñarte algunos detalles muy importantes. Hay neuronas, fíjate bien, hay neuronas que yo te he dicho que el soma de ellas tiene 10 micrómetros de diámetro. Si esto lo traducimos en metro, tendríamos este valor. Esto equivale en metros el diámetro de una neurona. Pero una neurona de estas, que tiene un diámetro tan pequeño de 10 micrómetros, puede llegar a tener axones, puede tener un axón que mida más de 1 metro. Y eso es cierto, porque hay neuronas que están en el asta anterior de tu médula espinal, que salen de la médula espinal, van a la periferia e inervan algún músculo del dedo gordo y recorren un trayecto tal vez mayor de 1 metro. Entonces imagínate ahora la siguiente cuestión. Imagínate que el soma de una neurona tiene este valor y esto le corresponde a 1 metro de la longitud del axón. Ahora imagínate la siguiente cuestión. Con una vara mágica
le pegas a una neurona que tienes en una caja Petri y vas a hacer lo siguiente, que en el momento que le pegues con tu varita mágica a esa neurona, en lugar de que el soma sea de 10 micrómetros, el soma se haga de 1 metro de diámetro, como un balón playero. Pero todo en la neurona va a crecer en proporción. De tal manera que si tú hicieras una regla de 3, fíjate bien, considerando que el soma de una nueva neurona imaginaria es de 1 metro, y haces una regla de 3 para ver la longitud de ese axón, observarías que la longitud de ese axón tiene un valor de 100 kilómetros, de 100 kilómetros. Eso sería la longitud del axón, una longitud de 100 kilómetros. ¿Sabes qué son 100 kilómetros? De la Ciudad de México, exactamente a la Catedral de Puebla. Esos son 100 kilómetros de distancia. Y tú dices, bueno, ¿y por qué me platicas esto? Bueno, fíjate bien, voy a prender el foco de esta lámpara y los electrones van a fluir por este cable. ¿Sí? Y vuelvo a apagar, se prende, se pega, apago, etcétera, etcétera. Ahora imagínate que tengo este contacto aquí y la lámpara me la llevo hasta el cable, la lámpara la ponemos fuera de la catedral de ahí en Puebla. Y entonces tú tendrías un cable que tiene una longitud de 100 kilómetros. Bueno, entonces en el momento que yo quisiera prender este foco desde aquí y le pediría a alguien en la ciudad de Puebla que con un celular me dijera cuándo se prendiera el foco, ocurriría algo terrible. Ese tipo que está en Puebla para avisarme que se va a prender el foco, se prendió el foco, podría estar ahí horas, semanas, y el foco jamás se prendería, a pesar de que es el mismo cable. Y eso ocurre porque a medida que tú aumentas la longitud de un cable conductor, la resistencia eléctrica de los mismos electrones frena el movimiento de los electrones que se están moviendo por el campo eléctrico. Y entonces quiere decir que todos los cables tienen una resistencia intrínseca. Ahora fíjate bien, si tú quisieras cablear o conducir señales eléctricas de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla, tendrías que resolver ese problema porque a medida que aumentas la longitud del cable, la resistencia interna del cable se incrementa, de tal manera que la señal eléctrica no se puede propagar de una ciudad tan alejada una de otra. Ahora, ese mismo problema lo tienes en la misma escala en las señales eléctricas que se producen en las neuronas, en el soma de las neuronas, y viajan distancias equivalentes para lo pequeño que son, que equivaldrían a mandar una señal eléctrica de la Ciudad de México a Puebla. Es exactamente el mismo problema. ¿Cómo la ves? Entonces, fíjate bien, vamos a hacer una gráfica, vamos a mostrarte este detalle, y esto es importante. Vamos a poner de este lado a la Ciudad de México, y de este lado vamos a poner a Puebla, la ciudad de Puebla, y vamos a mandar una señal eléctrica a través de un cable conductor que recorra esos 100 kilómetros de distancia. Entonces fíjate qué cosa más interesante. Si tú agarras y generas una señal eléctrica con gran intensidad, si generas una señal eléctrica con gran intensidad, a medida que la señal eléctrica se va desplazada, alejando del sitio de la emisión, tú observarías un decaimiento de la corriente de forma significativa, de tal manera que no llegarías ni a la cuarta parte del trayecto, mucho menos, y la señal eléctrica simple y sencillamente no llegaría hasta la ciudad de Puebla, por la resistencia interna. ¿Sí te queda claro? Este problema que yo te estoy mostrando, en el siglo XIX cobró gran importancia porque los grandes capitalistas cablearon el océano Atlántico y mandaban señales desde Nueva York hacia Inglaterra, o de Inglaterra hacia Nueva York. Y al momento que hacían el cable marino, la idea de ellos que era mandar por código Morse una señal que llegara de un continente a otro para que se cerraran las casas de bolsa al mismo tiempo. Sin embargo, cuando ellos hicieron cuando hicieron el cable marino y mandaban señales eléctricas, ocurría un decaimiento de la corriente muy similar al que tú tienes en distancias mucho menores. Pero imagínate, estamos hablando del océano Atlántico que separa ambos continentes. Si te queda clara la idea. Entonces eso plantea un problema grave, porque ¿cómo se podría mandar una señal eléctrica a través de un cable eléctrico a tan grandes distancias?
Y entonces fíjate que vamos a poner ahora, vamos a quitar esto y vamos a considerar que esto sería la ciudad de Nueva York y esto sería, vamos a poner el puerto de Liverpool, la tierra de los Beatles. Y ahí tienes el puerto de Liverpool. Miles y miles de kilómetros de distancia entre una ciudad y otra. Entonces, ocurría exactamente el mismo problema que se observa en cable A2, como ocurriría entre una ciudad y otra. Pero el problema es que la señal eléctrica disminuye. Era imposible que se propagara una señal eléctrica a través de un cable, ¿no? Con esa gran longitud. Y entonces estos grandes capitalistas contrataron los servicios de las personas más pensantes de esa época y reclutaron a un grupo de físicos muy importantes. Y dentro de estos estaba una persona muy inteligente que era Lord Kelvin, el mismo tipo de los grados Kelvin. Y a él le plantearon el problema. Lord Kelvin, como era un hombre muy inteligente, se le ocurrió algo muy sencillo, algo absolutamente sencillo. Y dijo, bueno, si la corriente eléctrica cae, porque es imposible que no caiga por la resistencia interna del cable, a pesar de que pongas los mejores conductores, ¿qué tal si en medio del mar ponemos un barco que tenga una subestación eléctrica, y cuando vaya cayendo la señal, ¿qué crees? La vuelvo a levantar y vuelve a ocurrir lo mismo. Sí te queda clara la idea, una señal eléctrica que vuelva a amplificarse. Y aunque tú no lo creas, por esta idea Lord Kelvin cobró una lana, pero al hacer este procedimiento desarrolló las ecuaciones que rigen el comportamiento eléctrico en el cable marino. Y esas mismas ecuaciones son válidas para estudiar la propagación eléctrica de las neuronas, de la señal eléctrica a lo largo de los axones. ¿Qué te parece? Sin embargo, las neuronas, para levantar la señal a lo largo del axón, no existen barquitos. ¿Sí te queda claro? Y ahorita te voy a enseñar cómo una neurona propaga la señal eléctrica de un sitio a otro. Ahora, hay un detalle muy importante. La velocidad de propagación de las señales eléctricas en los axones es chafísima, ¿no? Es de apenas 125 metros por segundo, comparado con la velocidad de propagación de los electrones en los cables eléctricos. Y esto ocurre porque a lo que llamamos electricidad en nuestro cerebro no es más que un flujo de iones, fíjate bien, no de electrones, que está ocurriendo en el interior del axón, Entonces lo que se está moviendo en la electricidad que generamos los animales no es un flujo electrónico como el de los cables, es un flujo de iones, y los iones tienen infinitamente más masa que los electrones, y eso enlentece mucho su movimiento, y aparte tienen comportamientos eléctricos diferentes, ¿sí? A continuación te voy a decir cuáles son los equivalentes a los barquitos que se encuentran a lo largo del axón que permiten amplificar la señal eléctrica. Ok, entonces te vamos a seguir platicando cómo se propagan las señales eléctricas en las neuronas. Y fíjate este detalle, ¿no? Es que siempre vale la pena recordar. Imagínate que tenemos una neurona que la sacamos de su hábitat natural, la ponemos en una caja Petri. A esa neurona le ponemos una temperatura de líquido extracelular normal, glucosa, aminoácidos, gases normales, dióxido de carbono, oxígeno normal, etcétera, etcétera, y la podemos tener viva. Y la tenemos fuera del cerebro, pero viva. Y esta neurona, cuando tú analizas el valor del campo eléctrico que tiene su membrana, que para esto deja que te platique, para que le agarres bien la onda a lo que estoy hablando, al valor del campo eléctrico y eso, deberías de ver un video, si es que lo quieres ver, que se llama Potencial de Membrana, que es el video predecesor a este video que es el potencial de acción, pero si no lo ves no importa, ¿no? Imagínate entonces lo siguiente. Entonces, si tú metes electrodos en diferentes puntos del axón para medir el campo eléctrico de esa neurona, vas a observar que el campo eléctrico de la membrana, el campo eléctrico que genera la membrana de la neurona, tiene un valor de menos 70 milivolts, que te estoy planteando o pintando con esta raya, ¿sí? Ahora, fíjate bien, yo te he dicho que las neuronas son muy malos, que conducen la señal eléctrica a lo largo del axón a muy baja velocidad, porque lo que se desplaza es un flujo de iones, no de electrones como ocurre en los cables normales. Imagínate ahora la siguiente cuestión. Imagínate que esta neurona, mediante una micropipeta de borosilicato,
que está hueca, yo le voy a inyectar iones al interior de la neurona. Y esos iones se van a propagar a lo largo del axón de esa neurona. Pero hay un detalle muy importante, fíjate bien, cuando yo inyecte los iones, voy a observar un problema. Esos iones que yo estoy inyectando, que tienen carga positiva, se van a propagar como una bandada de flujalos por el interior de la neurona. Se van a ir hacia las dendritas, van a pegar en la membrana del soma, y muchos otros se van a ir a lo largo del axón por el líquido intracelular. Y entonces, yo te he comentado que el problema de la propagación de las señales eléctricas en los cables normales, los electrodomésticos, es que a medida que aumenta su longitud, los electrones que no se están moviendo, los electrones que no se mueven, frenan a los electrones que se van moviendo. Y lo mismo ocurre con el flujo iónico a lo largo del axón, cuando tú generas una señal eléctrica o inyectas iones a lo largo de la neurona. Muchos de los iones, fíjate bien, muchos de los iones van a chocar con iones nativos que están en el citosol, con iones nativos. Es decir, hay una resistencia intrínseca en los axones, tal como ocurre con los cables eléctricos. Pero el problema o el punto importante es que tienes un agravante tremendo. Mientras que los cables que usamos tienen un buen conductor, que sería el equivalente al líquido intracelular que está en el axón, y están cubiertos por un aislante padre, que es un plástico que no permite que haya cortocircuitos, el aislante que tienen las células es la misma membrana de la célula, la membrana plasmática, la membrana que cubre el axón. Pero esa membrana plasmática está llena de hoyos porque tiene canales iónicos que permiten que salgan por ellos los iones que tú estás inyectando. Esos canales iónicos que no tienen compuerta se llaman canales iónicos de fuga y están permanentemente abiertos y juegan un papel muy importante para determinar la formación del campo eléctrico en las neuronas, como yo te expliqué en el video que se llama, ¿cómo se llama? Potencial de membrana. Bueno, fíjate ahora la siguiente cuestión. El chiste es que tú inyectas iones y estos iones tienen carga positiva. Entonces tú lo que estás midiendo es el valor del campo eléctrico, el voltaje, ¿no? Pero fíjate bien, cuando pasan los iones, porque aquí viene el flujo de iones, tú vas a ver una deflexión en el voltaje, del electrodo en donde tú estás registrando el valor del campo eléctrico, y esa deflexión va a generar una despolarización en el potencial de membrana de esta región. Ahora, esto ya pasó, los iones se siguen moviendo al interior de la neurona, pero muchos están saliendo y muchos están chocando con otros iones, de tal manera que el flujo de iones que llega a donde estás registrando con otro electrodo, mucho más alejado de donde inyectaste los iones, tú observarías una deflexión de voltaje muy pequeña. Y en el tercer electrodo, prácticamente ya no observarías ningún flujo iónico, ya no hay ningún cambio de voltaje. Estos cambios de voltaje que están ocurriendo, ocurren por el movimiento de iones que se están saliendo a través de la membrana. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. Si tú unes todos los puntos, si tú unieras todos los puntos de los máximos picos de amplitud del voltaje, y los unieras, tú observarías que tienes un decaimiento exponencial similar al que ocurre en los cables marinos que propagaban las señales eléctricas entre un continente y otro. Es exactamente el mismo comportamiento temporal. Bueno, dicho de otra manera, la señal eléctrica nunca llegaría de un lado a otro. Sin embargo, fíjate bien, en los axones se expresan el equivalente a los barcos que puso Lord Kelvin en el Atlántico para permitir que la señal eléctrica se propagara. Y estos amplificadores de la señal eléctrica son una variedad de canales iónicos muy extraños que se llaman canales iónicos voltaje dependientes, porque tienen compuertas. Esas compuertas se abren y se cierran en función del cambio de voltaje de la membrana, es decir, están sensando el campo eléctrico de la membrana de los axones. Entonces fíjate ahora qué cuestión más importante. Esos canales voltaje dependientes, que equivalen a los barquitos de Lord Kelvin, son dos variedades de canales iónicos. Un canal iónico voltaje dependiente que nada más le da chance de pasar al ion sodio, y un canal voltaje dependiente que nada más le da chance de pasar al potasio. Fíjate ahora la siguiente cuestión. Si yo inyectara una cantidad de corriente que me permitiera una deflexión de voltaje
en esta región de la membrana plasmática, que alcanzara este valor de menos 45 milivolts, yo generaría un cambio en la conformación de esos canales y entonces se abrirían sus compuertas y permitirían el paso de iones. O sea, permitirían el paso de iones. Pero aquí hay un detalle muy importante, ¿no? Fíjate que mientras unos canales le dan chance de pasar al sodio y otros canales voltaje dependientes le dan chance de pasar al potasio, tendrías que tomar en cuenta que el potencial de membrana en reposo, el valor del campo eléctrico de la membrana, está muy cercano al valor del potencial de equilibrio del ion potasio. El potencial de equilibrio del ion potasio, que tiene un valor de menos 80 volts. En el video anterior yo te platico a qué le llamamos potencial de equilibrio. Ahora fíjate la siguiente cuestión. Resulta que el potencial de equilibrio del ion sodio está a un valor de más 60 milivolts. Y otro detalle que yo quisiera mostrarte es que los canales iónicos, voltajes dependientes, no se expresan a lo largo de toda la membrana del axón, sino se expresan en determinadas regiones del axón. Estos puntitos que tú estás viendo aquí representan a las poblaciones de canales de sodio y potasio voltaje dependientes que se encuentran en diferentes regiones del axón. Tal como los barquitos que puso a lo largo del océano Atlántico Lord Kelvin, no estaban pegados, sino estaban a kilómetros unos de otros. Igual pasa con estos canales voltaje dependientes de sodio y potasio. Ahora fíjate bien, cuando tú tienes una despolarización de la membrana, porque inyectaste una cantidad de corriente eléctrica que despolariza la membrana a un valor de menos 45 milivolts, que yo te estoy mostrando acá, vas a activar o se van a abrir las compuertas que están en la parte externa de ambos canales, que se llaman compuertas de activación. Los dos canales se abren, los dos tienen compuertas de activación, y el umbral de activación de las dos variedades de canales, el sodio y el potasio, es exactamente el mismo. A menos 45 milivolts se activan los dos canales, se despiertan los dos canales. Pero hay un detalle muy importante. Imagínate a un papá que tiene dos gemelitos y los levanta a los dos a las 6 de la mañana para llevárselos a la escuela, cuando existían las escuelas, ¿no? Y las clases presenciales. Bueno, los levantaba a las 6 de la mañana. Los dos chavos se levantan al mismo tiempo, pero mientras un gemelo ya está preparando para bañarse y el otro sigue todavía embarrado en las cobijas. Esto ocurre con los dos canales iónicos de sodio y potasio. Fíjate bien, la cinética de activación del gate de la compuerta de sodio es mucho más rápida que la compuerta de activación del canal voltaje dependiente de potasio. Entonces, mientras se ha abierto plenamente la compuerta de activación del canal de sodio, el sodio va a ingresar al interior de la célula y se va a llevar el voltaje de membrana a su potencial de equilibrio, Pero fíjate bien, en el momento que está ingresando sodio, se forma esta señal eléctrica que vamos a llamar potencial de acción. En el momento que ingresa sodio, cuando se alcanza un voltaje de más 15 milivolts, ocurre un fenómeno biofísico muy interesante. Como son canales que dependen del valor del campo eléctrico de la membrana, ahora la compuerta de inactivación del canal de sodio se cierra. ¿Sí me explico? Y entonces, en ese momento, deja de ingresar sodio al interior de la neurona. En ese momento, cuando se ha inactivado el canal voltaje dependiente de sodio, por su compuerta de inactivación que se cerró, apenas en ese momento el canal voltaje dependiente de potasio se abre plenamente. Y como tiene una enorme conductancia, fíjate bien, ahora el potasio sale de la célula y se lleva el voltaje de membrana al potencial de reposo que tenía previamente, y se lo lleva momentáneamente al potencial de equilibrio del potasio, porque la conductancia de los canales voltaje dependientes es tremenda. Entonces se genera una señal eléctrica que te estoy pintando aquí en esta región, porque se activaron los canales de sodio y potasio voltaje dependientes. Como los canales de sodio y potasio voltaje dependientes tienen una alta conductancia, es decir, dejan entrar miles y miles de millones de iones cuando están activos, se genera un evento eléctrico muy extraño alrededor de estos canales. Mientras está generando el potencial de acción, se genera una corriente electrotónica en donde hay un flujo de iones a lo largo del citosol.
¿Sí me explico? Y ese flujo de iones está despolarizando a la membrana vecina. ¿Sí me sigue? Pero fíjate bien, el potencial de acción lo que está generando es una corriente electrotónica que mueve iones en el interior y esa corriente está despolarizando a la membrana. Como el umbral de activación de los canales voltaje dependiente de sodio y potasio está a menos 45 milivolts, esta corriente electrotónica tiene ese valor a esta distancia y ahora, fíjate bien, ya pasó este potencial de acción, ahora se van a activar los canales de sodio voltaje dependientes en este punto donde tengo el electrodo 2 y se va a generar otro potencial de acción, un potencial de acción diferente, Ese potencial de acción vuelve a generar una corriente electrotónica, que es la que yo te estoy pintando acá. Y esa corriente electrotónica, ¿qué crees? Se propaga hacia la terminal sináptica, pero también se propaga hacia el soma de la neurona. O sea, los iones no piensan, los iones se mueven y entran como búfalos al interior de la neurona, y hay unos que se desplazan hacia la terminal y otros hacia el soma. Y entonces, esta nueva corriente electrotónica va a activar a los canales voltaje dependientes de sodio y potasio para que se genere una nueva corriente electrotónica, etcétera, etcétera, y tú tengas una propagación de la señal eléctrica. Pero fíjate bien qué cosa más interesante. Esta corriente electrotónica que se está produciendo de manera retrógrada hacia el soma de la neurona no va a tener ningún efecto porque los canales voltaje dependientes de sodio en este momento van a estar en su fase de inactivación. Y estando en su fase de inactivación, esta corriente electrotónica no puede evocar ninguna señal eléctrica o un potencial de acción porque están inactivos los canales voltaje dependientes de sodio. ¿Sí te queda claro? Es decir, los canales voltaje dependientes de sodio tienen dos tipos de configuración, fíjate bien, y estas configuraciones dependen del voltaje. Vamos a llamar a una configuración, a la configuración 1, vamos a decirle que el canal está listo para activarse, ¿Qué quiere decir esto? Que su compuerta de activación está cerrada y la de inactivación está abierta. Pero esta configuración ocurre cuando el potencial de membrana tiene un valor alrededor de menos 70 milivolts. Eso sería la configuración 1 del canal. Cuando el canal se activa, están abiertas las dos compuertas, tanto la compuerta de activación como la compuerta de inactivación, y ahora digo que mi canal voltaje dependiente de sodio está activado. Cuando llegas a un voltaje mucho más despolarizado, que estará más o menos alrededor de más 15 milivolts, el canal voltaje dependiente de sodio se inactiva. ¿Se me explicó? Y entonces, al inactivarse, deja de ingresar sodio al interior de la neurona, está tapado el canal, cerrado. A medida que se repolariza la neurona por la salida de potasio a través de su canal voltaje dependiente, ahora el potencial de membrana vuelve a alcanzar un valor de reposo de menos 70 milivolts y el canal voltaje de sodio vuelve a estar en su configuración listo para activarse, esperando una nueva señal eléctrica. ¿Cómo la ves? Interesante, ¿no? Pero fíjate ahora la siguiente cuestión, quiero que observes esto. Esto que yo te pinté es una neurona que no tiene capas de mielina. En los mamíferos las neuronas tienen capas de mielina. Y lo que hace la capa de mielina es una cosa muy simple, Está tapando a los canales iónicos de fuga. Las células mielínicas, las células de Schwann o los oligodendrocitos, el sistema nervioso central, son como tortillas. Haz de cuenta que es una tortilla, pero enrollado a un taco. Y entonces esto que te estoy pintando es una célula de Schwann, una célula mielínica. Entonces lo que está cubriendo son los canales iónicos de fuga. ¿Qué es lo que por qué es importante que se cubran los canales iónicos de fuga? Porque al generarse el potencial de acción, fíjate bien, la corriente electrotónica se va a desplazar mucho mayor distancia y va a llegar o va a avanzar mucho más con una capacidad de despolarizar la membrana a más longitud y permitir la activación de canales voltaje dependientes que están más alejados. ¿Sí te queda claro? Porque de otra manera los iones se saldrían si no tuvieras la capa de mielina. Ahora, ¿cuál es la tragedia de las personas que sufren una desmielinización? Que por causas que nadie sabe, compadre, se mueren las células productoras de mielina, pero las neuronas están intactas, pero ya no tienen mielina. Si tú agarraras una neurona, fíjate bien,
de un paciente que tiene esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad desmielinizante y estimularas eléctricamente a la neurona, bueno, antes de estimular tú encontrarías que el potencial de membrana no varía, ¿no? Y es de menos 70 milivolts. Pero en el momento que tú estimulas eléctricamente, como hicimos con esta neurona, estos canales voltaje dependientes funcionan, pero hay un problema. Genera una corriente electrotónica, genera un potencial de acción que a su vez genera una corriente electrotónica. Pero debido a que ahora no están cubiertos los canales iónicos de fuga, la propagación de la corriente electrotónica es mucho menor y no alcanzo a activar a la siguiente población de canales voltaje dependientes de sodio y potasio. ¿Sí? Fíjate bien, es pregunta de premio Nobel saber qué es lo que determina que las poblaciones de canales voltaje dependientes a lo largo del axón se expresen en determinadas regiones y no en otras. Esa es una pregunta del premio Nobel, nadie lo sabe. Ajá. Ahora, fíjate la siguiente cuestión. En los libros de fisiología te dicen o te señalan que a medida que aumenta el diámetro de una neurona, la velocidad de propagación de la señal eléctrica es mucho mayor. Y esto es por una simple razón. Vamos a pintar aquí una neurona con un axón delgadito. Ajá. Vamos a pintarte a una neurona de la misma longitud, pero con un axón de mayor diámetro. Entonces, fíjate bien, aquí tenemos canales voltaje dependientes de sodio y potasio, aquí tenemos canales voltaje dependientes de sodio y potasio. Sin embargo, cuando observas cómo está la distribución de los canales en el axón de las neuronas, dependiendo del diámetro, encuentras cosas muy interesantes. Fíjate bien, aquí estaría en la neurona de mayor diámetro, a mayor distancia, la nueva población de canales voltaje dependientes de sodio y potasio. Y aquí vamos a poner, cerca de la terminal axónica, estos canales iónicos que estoy señalando acá. Entonces, fíjate bien, las dos neuronas tienen un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivolts. De menos 70 milivolts. Y son los mismos canales voltaje dependientes de sodio y potasio, eso no varía. Generas una señal eléctrica, inyectas iones y generas al mismo tiempo un potencial de acción y un potencial de acción acá. Las neuronas que tienen mayor diámetro tienen una menor resistencia interna citosólica. ¿Sí me explicó? Es como caminar en una calle muy ancha, aunque haya mucha gente no chocas con nadie, pero si te metes a una calle delgadita, a una calle pequeña, angosta, el desplazamiento de los iones que se está generando por este potencial de acción, por la apertura de estos canales voltaje dependientes, es de mucho menor distancia. ¿Sí me explicó? Mientras que aquí, como la resistencia interna, la resistencia citosólica es mucho menor, la propagación de la corriente electrotónica es mayor. ¿Sí me explicó? ¿Por qué la naturaleza expresa los canales voltaje dependientes en determinadas longitudes del axón, que están en función de cuál es el máximo de la corriente despolarizante que se puede generar de una población a otra? Es motivo que nadie sabe, pero eso es muy interesante, ¿no? Sí está clara esta idea. Ahora, nada más para rematar esta idea, o este punto importante, a medida que cuando tú tienes incrementos en la concentración de potasio, por la causa que sea en tu paciente, tú tienes un problema médico grave. Y el problema médico grave radica en las configuraciones del canal voltaje dependiente de sodio. Cuando tu concentración de potasio es normal, esto funciona así. Pero a medida que tú estás incrementando las concentraciones plasmáticas de potasio, el número de canales, como dependen del voltaje de membrana y el potasio está modificando el voltaje de membrana en reposo, a medida que vas despolarizando a una célula, la población de canales voltaje dependientes de sodio se empieza a inactivar a medida que estás incrementando el potasio. ¿Sí me explicó? Y este es un grave problema. ¿Sí te queda claro? O sea, la configuración de los canales voltaje dependientes de sodio está en función de las concentraciones extracelulares de potasio, y el ejemplo más clásico es que estos canales voltaje dependientes de sodio y potasio se expresan también en fibras cardíacas. Para que el corazón se contraiga, necesitas primero la generación de eventos eléctricos en la membrana, de potenciales de acción que inducen la contracción muscular. Entonces, si tú tienes una hiperpotasemia, el número de canales voltaje dependientes en tu paciente con hiperpotasemia
que están listos para activarse disminuye y aumenta el número de canales inactivos. Y llega un momento en que está la despolarización, que tienes una gran cantidad de canales de sodio, voltaje dependientes inactivos, y ya no se puede generar una señal eléctrica. Es por eso que caen en un paro en diástole todos aquellos pacientes que tienen hiperpotasemia. Espero que este tipo de videos te sirvan mucho. Este video está dedicado a mis alumnos del grupo 3M1 de la Escuela Superior de Medicina, a los cuales lamentablemente nunca voy a conocer, pero pues les mando esta información y espero que sirvan de algo, ¿no? Para mucha gente. Hasta luego.